Hola, en el día de hoy vamos a estar creando una automatización a través de la cual el Realtor, poniendo una palabra de interacción en sus comentarios, como un call to action que puede ser la palabra casa, la palabra precalificar, le permita al usuario interactuar supuestamente con el Realtor, pero va a ser con esta automatización, donde a partir de que él provea cierta información que se necesita para poder calcular, poder realizar los cálculos, el, el software, la aplicación, la automatización, le dé como resultado cuál es el valor máximo de casa que podría comprar, dada la información que él provee textualmente en esa conversación. Si bien las automatizaciones se hacen a partir del menú Automation, es una buena práctica haber creado el flujo, diseñado el flujo en un documento y ya con esa información más específica, mejor organizada, ir directamente hacia la sección Settings, Fields y almacenar o definir ahí las variables o los campos donde se va a almacenar la información que el usuario va a proveer. En este caso vamos a crear una carpeta a través de esta opción, New Folder. Se crea una carpeta, ya yo llamé a esta carpeta Pre-Qualification. Y dentro de esta carpeta pues vamos entonces a crear los campos. Es una buena práctica cuando ya tenemos varias automatizaciones para que no haya conflictos entre los campos o variables de una automatización y otra. Es buena práctica crear un prefijo. Y en mi caso usaré como prefijo PQ. Por tanto, el primer campo que vamos a crear es el campo de el valor de compra, el perdón, el tipo de compra o tipo de propiedad que estás realizando. Y en realidad este campo no lo vamos a poner, esta parte la vamos a cortar. Sería el purchase price. El primer campo que vamos a crear sería el purchase price y le voy a poner un prefijo PQ, purchase price, que vamos a almacenar en esta variable. Bueno, aquí vamos a almacena el resultado del cálculo de precalificación, que es el valor máximo de propiedad que puede comprar el cliente. Esto es un valor numérico importante tenerlo en cuenta porque de lo contrario no se puede editar y habría que borrarlo y eliminarlo y volverlo a crear. Es de tipo numérico. Vamos a crear este primer campo y ya aparece el mismo aquí dentro de nuestra carpeta Pre-Qualification. De la misma manera, bueno, vamos a crear entonces el resto de campos. Tenemos, por ejemplo, Monthly Income, donde es un número y describe cuál es el ingreso bruto de esa persona en el mes, su salario antes de impuestos. Además, vamos a crear una tercera variable donde se van a almacenar sus deudas. Esa variable también o campo es un número y su descripción no es más que el total de pagos mínimos mensuales por deudas, autos, tarjetas, préstamos, etcétera. Adicionalmente, vamos a estar creando un campo para guardar cuál sería el rango de crédito en el que esa persona tiene su puntuación. Esto, como estamos hablando de un rango y no de la puntuación específica, es un valor texto que ya veremos qué tipo de valores se puede almacenar ahí. Rango de crédito, rango en que se encuentra la puntuación de crédito del usuario. Adicionalmente, tenemos un campo donde no le vamos a preguntar directamente si él tiene, qué cantidad de dinero tiene ahorrado, pero sí le vamos a preguntar al menos en qué escenario se encuentra, si tiene ahorro, si está necesitando ayuda, y vamos a guardar esa información en esa variable que acabamos de crear. Vamos también a tratar de identificar en qué lugar, ciudad o estado se encuentra esta persona, por tanto, es un campo texto y se lo vamos a preguntar para que responda tal cual. Bueno, por ahora vamos a guardar estas variables y vamos a movernos entonces hacia la sección de Automation. En Automation vamos a crear una nueva automatización desde cero. Esta automatización, lo primero que se define en una automatización es cómo llego a la automatización. Bueno, a una automatización se puede llegar a través de un comentario en una story, perdón, una respuesta en una story, un comentario en un reel, en una publicación dentro de Instagram, incluso dentro de las otras redes sociales que están integradas al ManyChat. En este caso, en esta presentación, lo que estamos es tratando de
generar una integración a partir de un flujo con un reel o un post de Instagram donde una persona comenta y ese comentario lo primero que va a recibir es una interacción automática desde esta aplicación donde le van a responder: hola, gracias por comentar. Digamos, por ejemplo, la palabra casa: hola, gracias por comentar en la publicación. Acabo de enviarte un mensaje directo a tu buzón privado de mensajes. La persona efectivamente va a recibir un primer mensaje en esta interacción donde lo van a saludar y va a comenzar una conversación que lo va a tratar de llevar a través de ese flujo para al final darle precisamente lo que está esperando esta persona. Cuando comentó casa, lo que estaba buscando era obtener una precalificación que le diga cuál es el valor máximo de casa que puede comprar. Entonces, el primer paso es definir cómo las personas van a entrar a esta interacción. Hay muchas maneras de entrar, pero la que nos vamos a enfocar es que el usuario comenta en un post o en un reel. ¿En cuál post o reel? Bueno, ahí podemos escoger cuál específicamente es el que queremos poner esa interacción. En el caso de que ustedes tengan ya una publicación donde pongan el call to action, comenta la palabra casa para saber cuánto estás precalificado, bueno, ahí pueden seleccionar dentro de todos los posts de su publicación o en el siguiente post o en todos los posts. Bueno, yo no recomiendo en todos los posts porque una de las cosas que tiene ManyChat es que si hay conflicto entre un post y otro, tratando de entrar a varias automatizaciones al mismo tiempo, puede que no funcione, al final de todo no funciona ninguna. En este caso voy a poner una interacción con el siguiente post pensando en que ya tengo listo mi post para usarlo con esta automatización y pues voy a ponerlo entonces con mi próximo post o reel. Pero igual ustedes pueden seleccionar uno en el que ya crearon el post y sencillamente lo asocian. Puede ser ese, puede ser cualquiera de ellos o sencillamente lo asocian al siguiente, como ustedes deseen. Voy a continuar este post, en este trigger o disparador. Lo que estoy diciendo es que si en los próximos reels o posts que se publiquen va a dispararse, va a comenzar esta automatización, se va a activar. Y ustedes pueden, además, o deberían escoger si cualquier comentario dispara esta automatización o si una palabra en específico. No es una buena idea que cualquier comentario dispare la automatización porque uno de los objetivos o el objetivo fundamental de estas automatizaciones son identificar qué usuarios están realmente interesados en precalificar, en comprar, en convertirse en potenciales clientes. Cualquiera que escriba un comentario que no esté interesado, pero simplemente puso un comentario, pues le llegaría esta automatización y no es una buena práctica. La buena práctica sería que las personas que comentaron la palabra que ustedes ponen como call to action en el post, les llegue esa automatización. Y así ya está identificando, uno, que si esa persona escribió en el comentario la palabra trigger o la palabra de la automatización, es porque está interesado en entrar a la automatización como tal. Pues bien, entonces el primer paso es definir qué palabra es la que yo quiero que las personas cuando escriban en mi post o reel entren a esta automatización. En este ejemplo estamos usando la palabra casa y si escriben casa con mayúscula, por ejemplo, él les va a precisamente advertir de que las palabras son insensibles a mayúscula y minúscula, como quiera que usted le escriba. Es lo mismo casa y casa, entonces no hay que duplicarla. Se pone una sola y continuamos. Lo primero que va a suceder cuando una persona comenta en el post es que va a recibir una respuesta automática por parte del software de la aplicación de ManyChat, donde le está diciendo al cliente que muchas gracias, que ha recibido una información en su buzón de voz, y eso es precisamente un comentario que usted va a definir en la misma automatización, ¿no? Un ejemplo de estos comentarios, si nuestras redes están en español, nuestra información y nuestras publicaciones están en español, tiene lógica que entonces comentarios que reciban sean en español. Un ejemplo de ello, vamos a modificar los que están predeterminados aquí en ManyChat. Vamos a poner revisa tu mensaje. Lo podemos decir en un tono más informal: revisa o revise tu mensaje. Ya sabemos que en las redes el tono es bastante informal, entonces revisa tus mensajes. Vamos a hacerlo un poquito más específico. Revisa tus mensajes para calcular o para recibir a qué valor de casa o qué valor de casa puedes comprar. Qué valor de compra puedes alcanzar. Un siguiente mensaje: listo, revisa tu bandeja de entrada para más información. Y un tercer mensaje: listo, ya tienes los detalles en tus mensajes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo de esto es darle a entender al cliente que una vez que escriba la palabra casa, debe ir hacia su bandeja de entrada para
entender, o sea, para verificar qué información se le ha mandado relacionado con lo que él está esperando recibir, que no es más que datos sobre su precalificación. Le doy guardar. Y lo que va a suceder a partir de ahora es que cuando alguien publique o cuando alguien, perdón, escriba la palabra, comente con la palabra casa en la publicación, cualquiera de estos tres mensajes de manera aleatoria va a ser la respuesta que recibirán en su comentario automáticamente. Es bueno tener varias respuestas aleatorias porque así no parece como demasiado esquemático usar el mismo mensaje siempre. Revisa tu DM, como vemos en algunas de las publicaciones, revisa tu DM, se ve como demasiado robotizado. Entonces esto humaniza un poco la interacción con el cliente. El primer paso, el primer paso que vamos a seguir una vez que la persona escribe la palabra casa va a ser obtener digamos, una especie de autorización inicial de la persona para verificar que efectivamente está interesado en obtener una precalificación y no que entró o que escribió un comentario sin querer que lo llevó hasta allí. Como comentaba, el primer paso será que la persona reciba un mensaje en su inbox y ese mensaje lo vamos a poner en este cuadro de texto. Hola, vi que comentaste casa en mi publicación y quiero ayudarte a saber si calificas. ¿Deseas saber para cuánto? Sin correr tu crédito y en solo un minuto. ¿Cómo la persona va a responder esto? Bueno, hay una manera de hacerlo. La primera es que la persona escriba un texto, pero va a ser difícil entender a partir de ese texto cuál es su intención. Por eso lo más recomendable es crear botones donde además de que la persona no tiene que escribir, va a ser muy fácil identificar cuál es su intención. Lo primero es agregar un botón donde vamos a poner sí. Y el segundo botón vamos a dejarlo como una manera de permitir a la persona mostrarnos que él entró a esa automatización por error o que en este momento no quiere continuar. Y así de esa manera, explícitamente con aquellos que digan sí, podemos continuar el flujo, ¿no? No vamos a decir que es un no rotundo. Vamos a ser positivos en la respuesta de la persona como que no en este momento. Y así dejamos abierta una posibilidad de que en el futuro él quiera volver a entrar a esa automatización porque los botones van a permanecer ahí en la conversación. Bueno, ya tenemos que el cliente pudiera decir sí o pudiera decir no. ¿Qué pasaría si la persona dice que no? Bueno, si esa persona dice que no, tenemos que darle un mensaje de despedida. Vamos a crear ese mensaje de despedida damos clic en el símbolo de más, Instagram, y es un nuevo mensaje. En este mensaje vamos a ponerle un texto donde básicamente le vamos a agradecer haber llegado hasta ahí y que bueno, esperamos que pueda volver. ¿Y así? Si la persona dice que no, vamos a conectar esa respuesta del no con ese mensaje. Damos clic en la bolita, como vieron que lo hice, damos clic en la bolita y arrastramos la flechita hasta ese mensaje. Y se conecta automáticamente con el mensaje. Ahora, ¿qué pasa si la persona dice que sí? Si la persona dice que sí, vamos entonces a crear un mensaje nuevo, también con la opción de Instagram. Y en ese mensaje nuevo, vamos a buscar qué intenciones tiene la persona. O sea, perdón, vamos a buscar la información de la persona, inicialmente su ingreso básico. Una de las características que tiene ManyChat que a mí no me gusta es que cuando seleccionas un texto y le das borrar, hay ocasiones en las que te dice que si quieres borrar el paso completamente. Ustedes, por supuesto, escojan que no y intentan de nuevo marcar el texto y borrarlo completamente. Bueno, la siguiente pregunta, una vez que dice que sí está interesado en continuar la comunicación, es cuánto ganas aproximadamente al mes. Miren, este es el tipo de mensajes que le decía, nunca den confirm porque estarían borrando el mensaje. En el caso de que dieran confirmar, y por equivocación, lo que hacen es dar clic en esta flechita o control Z para poder recuperarlo. Este primer mensaje, a mí me gusta nombrar los mensajes para que sea mucho más fácil entender el flujo. Aquí donde dice Send Message, ustedes pueden venir y editarlo. Di clic y pongo que este es el saludo. El siguiente mensaje que habíamos hecho, le vamos a llamar despedida
Y así podemos identificar fácilmente, sin leer el texto, en qué consiste esa ventana. Este tercer mensaje vamos a estar identificando cuál es su ingreso. Bueno, la pregunta, perfecto, ¿cuánto ganas aproximadamente al mes? Para determinar, por supuesto, el cálculo final, vamos a agregarle, pueden ver que hay varias opciones aquí, ¿no? Una de las opciones que hay es Data Collection, que nos recuerda que tienes que tener la versión de pago Pro para poder hacer colección de datos. Y la información que había copiado aquí la vamos a eliminar porque esto es un campo texto y el que vamos a usar es un Data Collection. Ese mismo texto lo voy a copiar hacia acá. Data Collection, vengo hacia aquí, pongo la pregunta y puedo borrar la que había creado anteriormente. Con el Data Collection se abre una opción debajo donde dice la respuesta del contacto, la respuesta de la persona, dónde la quieres almacenar. Más bien, vamos aquí hacia, damos clic y decimos que esa... Bien, entonces tenemos la ventana del ingreso. Esta ventana va a estar esperando por la respuesta del usuario. Se selecciona el campo number, que es de tipo número. Y como seleccionamos que es de tipo número, nos va a permitir seleccionar en qué campo de tipo número queremos almacenar la respuesta, que no es más que el salario. Habíamos decidido guardar los campos dentro de la carpeta Pre-Qualification, que no veo aquí. Entonces esta parte hay que borrarla también. Volvemos a los settings. Fields. Pre-Qualification. Ok. Bien, una vez que tenemos ya el mensaje de despedida definido, vamos a crear un nuevo mensaje que es donde va a continuar el flujo si la persona está interesada en continuar con la precalificación. Vamos hacia el símbolo de más, escogemos Instagram y aquí nos aparece un campo de tipo texto, que es esta primera opción. Sin embargo, en este caso no vamos a poner un texto, vamos a hacer una colección de datos. Por tanto, vamos a agregar un Data Collection. Notemos que este campo solamente aparece en las versiones, en aquellos usuarios que han pagado la versión Pro. Y luego voy a eliminar ese campo texto que había antes. Este sí es un campo de Data Collection, se puede identificar porque debajo aparece esta opción que dice Contact Reply. ¿Qué le vamos a preguntar al cliente en este caso? Bueno, le vamos a preguntar cuál es su ingreso básico en el mes y la respuesta que estamos esperando evidentemente no es un texto. Damos clic sobre Contact Reply y seleccionamos número. ¿Y dónde vamos a almacenar la respuesta o el ingreso de esa persona? Damos clic sobre este botón, sobre esta. Bien, lo vamos a guardar en el campo que habíamos creado precisamente dentro de la carpeta precalificación. ¿Qué campo? El ingreso mensual, ¿no? Monthly Income. Y una vez que seleccionamos ese campo, nos salimos de ahí. Damos clic fuera. Ahora, si la persona dijo que sí, le vamos a preguntar por su ingreso. Si la persona responde, lo vamos a almacenar ¿dónde? Dentro del campo que ya seleccionamos aquí, que es Monthly Income. Siguiente paso. Una vez que el usuario nos ha dicho cuánto gana, vamos a preguntarle cuánto debe. Creamos de la misma manera en que habíamos creado el anterior del ingreso. Podemos venir aquí y seleccionamos Instagram. O una manera también que me gusta mostrar, una manera de hacerlo es copiar y duplicar. Solamente damos clic sobre este iconito, ponemos el mouse encima y damos clic sobre el iconito de copiar y se puede copiar la pregunta anterior y solamente modificarla. ¿Qué vamos a preguntar con respecto? ¿Qué vamos a preguntar en el siguiente paso? Vamos a preguntar sobre sus deudas. Voy a dar clic en este y voy a renombrarlo, donde preguntamos por su ingreso, ingreso, y en este vamos a preguntar por qué, por sus deudas. ¿Tienes pagos fijos mensuales, como un carro, tarjeta o préstamos? Es una pregunta que le vamos a hacer. Y se le especifica que son solo los pagos mínimos mensuales. Vamos a poner un mensaje aparte, no, en una línea aparte, mejor dicho, cómo es que va a responder a esa pregunta. La deuda es un campo de tipo número, ya está seteado, una de las ventajas de haber copiado la ventanita. Y el campo en el que vamos a guardar la deuda, Monthly Debt, que ya lo hemos definido con anterioridad. Luego, lo único que necesitamos es conectar esta ventana con esta. Para ello, damos clic en Next Step y listo.
ya estamos diciendo que cuando la persona responda a su ingreso, el siguiente paso va a ser hacer esta pregunta para que responda con su deuda. Con esta información, ingresos-deuda, ya somos capaces de poder hacerle un cálculo de precalificación básico. En el día de hoy estamos usando una fórmula que la vamos a repasar al final de esta presentación, pero con esta información ya podemos hacer un cálculo básico de cuál sería su capacidad de compra. Sin embargo, es importante que nosotros, el objetivo de esta automatización, estamos claros de que no es únicamente darle un valor al usuario con la capacidad de compra que tiene, sino además poder capturar si efectivamente es un cliente potencial, qué tipo de cliente, en qué condiciones se encuentra para comprar. Y ese es el objetivo de las próximas preguntas. Pudiéramos decir que son preguntas de relleno, pero en realidad nos permiten refinar mejor a quién vamos a contactar una vez que esa persona termine. Si hay muchas personas entrando en esa interacción, a quiénes vamos a llamar primero, porque como resultado de las respuestas que hicieron en el flujo, nos permiten determinar que están mejor preparados que otros para esa compra. Una de esas preguntas que vamos a hacer va a ser precisamente el crédito. ¿En qué rango de crédito se encuentra la persona? Y vamos a crear una nueva pregunta, no vamos a reusar las anteriores, ya les voy a mostrar por qué. Vamos a crear una nueva pregunta de Instagram, vamos a renombrarla, ya sabemos que vamos a preguntarle por su crédito, damos clic en editar y aquí vamos a preguntar por su crédito. Y había mencionado anteriormente de que no le vamos a preguntar por su puntuación exacta, porque evidentemente la persona en ese momento en el que está conversando con esta automatización no tiene un valor, probablemente va a tener que ir a una aplicación y no es un objetivo de nosotros para probarlo, es simplemente tener una idea de en qué estado se encuentra su crédito. Para ello vamos entonces a usar la opción de agregar texto, que ya tenemos aquí predefinido como la opción que viene. Y la pregunta que le vamos a hacer es básicamente una en la que identificaremos en qué rango está su crédito. ¿Cómo describirías tu crédito? Es la pregunta que le vamos a hacer, no tiene que ser exacto, un estimado de tu puntuación está bien. Aquí está repetido la palabra estimado, vamos a corregirlo y la tilde. ¿Cómo va a responder la persona? Algo va a notar que es súper importante. Las opciones de los botones que nos trae ManyChat solo permite 3 opciones. Lo ideal sería preguntarle, ¿tienes un crédito excelente? Y ahí ponemos un rango de un crédito excelente. O tienes un crédito bueno, o tienes un crédito bajo, o no tienes crédito. Son más de 3 opciones las que tenemos. Entonces, para poder ajustar, hacer un ajuste con esas opciones, vamos a escoger las siguientes 3. La primera opción que le vamos a dar es que responda con excelente. Y vamos a asumir que excelente son 700 o más puntos de crédito. Esto es un criterio subjetivo que al final estamos tomando para entender en qué rango él se encuentra. Vamos a decir que el siguiente rango es bueno, donde consideraremos bueno cualquier puntuación que esté entre 600 y 699. La persona, si no sabe, si el usuario no sabe cuál es su puntuación de créditos, al menos sí debería tener una idea de en qué rango se encuentra. Y finalmente, vamos a poner como puntuación baja o el rango de bajo de crédito, cualquiera que tenga menos de 600 de score. Como es un rango, vamos a preguntarle de otra manera. ¿Cuál es tu puntuación de crédito? No tiene que ser exacta. Un estimado, un rango estimado, está bien. Le dimos 3 opciones al cliente. Lo primero que vamos a hacer es conectar la pregunta anterior con el crédito. Siguiente paso, next step, y conectamos con esa pregunta del crédito. Lo siguiente es, cómo vamos a almacenar esa respuesta? Aquí entra un nuevo elemento que no hemos visto hasta el momento, que se conocen como acciones. Una acción es, eh, puede ser tan compleja como una conexión con tu CRM, como llamar a otro software, o simplemente una acción puede ser almacenar un valor dentro de una variable, que es lo que vamos a hacer. Es la acción más simple que existe en ManyChat. Vamos a dar clic sobre el símbolo de más y escogemos la opción dentro del grupo de opciones lógicas, escogemos Action y este Action
nos va a servir para almacenar la respuesta del cliente en la variable. ¿Por qué no estamos usando las opciones anteriores como el que ya habíamos visto, el Data Collection? Bueno, en el caso de Data Collection, es cuando el usuario escribe, lo que el usuario escribe se almacena en esa variable. Pero en este caso, el usuario no está escribiendo, le estamos dando la opción de seleccionar en 3 botones cuál es el rango de crédito en el que se encuentra. ¿Por qué no le damos la opción de escribir? Si lo hubiéramos podido hacer. En cambio, el usuario tendría que haber escrito una respuesta y ya sabemos que escribir no es de las acciones preferidas de nosotros cuando estamos en un chat. Casi siempre, si podemos dar clic sobre algo, es mucho más cómodo. En este caso, le estamos dando la opción de un menú con 3 opciones y que le escoja. Y así aprovechamos también la oportunidad para mostrarles cómo funciona un action. Bueno, en este caso, este action lo vamos a llamar el action de excelente, para la puntuación excelente. Y lo que vamos a decir es que cuando esa persona dé clic sobre el botón excelente, los lleve a esta action. Y en esta action vamos a hacer algo que es bien simple, lo vamos a aprender a hacer ahora, que es voy a almacenar esta respuesta en el campo del crédito que ya habíamos creado anteriormente. Doy clic sobre action y vamos a buscar, podemos escribir incluso, pero voy a buscarlo por aquí, set user field. Con set user field, lo que estamos diciendo es que cuando alguien dé clic sobre este botón, vamos a setear, vamos a guardar un valor en una variable de usuario, en un campo de usuario. Y aquí damos clic sobre qué campo de usuario es en el que queremos guardar la información. Vamos a buscar Credit Range, lo tenemos por aquí, o simplemente podemos ir directamente a la carpeta y seleccionarlo. PQ Credit Range, ¿qué valor se va a almacenar en esta variable? Pues lo que respondió el usuario, ¿no? Excelente. Y si queremos ser más específico, porque olvidamos cómo fue la definición que hicimos de excelente en el flujo, ponemos el valor completo. O sea, ¿qué pasó aquí? Si el usuario da clic en el menú de 3 opciones, da clic sobre el menú excelente, lo que va a suceder es que vamos a guardar en la variable rango de crédito la frase, el texto excelente. Así ya sabemos que cuando la persona dé clic, lo que hizo fue seleccionar ese rango de crédito. Y vamos a hacerlo mucho más fácil los dos siguientes. Simplemente vamos a copiar, seleccionamos el cuadrito, copiar, y ya tenemos las 3 posibles respuestas aquí. La segunda, que es el rango de crédito bueno, vamos a renombrar esa ventana y vamos a entrar a la ventanita y simplemente aquí vamos a copiar ese texto. En vez de excelente, vamos a poner bueno. Y haremos lo mismo con la tercera ventanita. Un crédito bajo y el valor que vamos a guardar en la variable de crédito es bajo o menos de 600. Ya una vez que tenemos las 3 ventanitas hechas, lo único que tenemos que hacer es conectar cada respuesta con su acción correspondiente. Vamos entonces hacia la siguiente pregunta de relleno, llamémosle así. ¿En qué ciudad estás pensando comprar? Una buena pregunta para el cliente y nosotros entender si estamos en capacidad de brindarle el servicio o usarlo como un referido. Vamos entonces a dar clic sobre la ventana de Instagram y la persona va a responder en qué ciudad. Evidentemente esto no es un texto con un menú, sino una colección de datos. Vamos a renombrarlo con ubicación. Y el texto, en qué ciudad o estado estás pensando comprar. La respuesta del cliente, damos clic sobre el botoncito que ya hemos visto antes. ¿Y eso es de texto o es de número? Bueno, es de texto, entonces vamos a dar marcada esa opción y buscar qué campos de texto son de los que nos quedan aquí en nuestra automatización por usar. Tenemos el campo de location, que es precisamente el que habíamos reservado para guardar la respuesta del usuario con respecto a la ubicación en la que se encuentra. Vamos entonces a decir que independientemente de la respuesta que él dio en el crédito, siempre la siguiente pregunta va a ser preguntarle por su ubicación. Estamos viendo que desde 3 lugares diferentes se llega hacia el mismo, que no es más que la ubicación de la persona, porque eso es independiente precisamente de la respuesta que ellos dieron. La siguiente pregunta que le vamos a hacer al cliente nos va a permitir identificar si tiene dinero ahorrado, en qué condiciones desde el punto de vista financiero está para poder comprar. Pues bien, entonces vamos a duplicar esta. Vamos a renombrar la nueva como finanzas.
Y la pregunta que le vamos a hacer es, ¿tienes dinero ahorrado para la entrada o estás buscando ayuda? La persona puede responder con un texto largo, no tengo dinero, estoy buscando ayuda, tengo tanto de dinero ahorrado. No es nuestra intención tratar de obtener qué número de ahorros tiene, o sea, qué cantidad de dinero tiene ahorrado. Nuestra intención es entender en qué estado se encuentra desde el punto de vista subjetivo. Si tiene dinero, si está eh, necesitando ayuda o si ambas cosas, ¿no? Si tiene dinero y necesita ayuda. Bueno, en este caso, si tienes dinero o estás necesitando ayuda, no va a tener una respuesta de campo, de texto o de campo de número. Vamos a borrar y vamos a usar nuevamente un menú para mostrarle al usuario tres opciones y tratar de capturar de una manera más precisa en qué situación se encuentra. La primera de las opciones va a ser tengo ahorros. Ya con eso saben que este cliente, independientemente de su crédito y de sus ingresos y sus deudas, está en una mejor posición financiera para poder realizar la compra y por tanto es un cliente que de cierta manera es prioritario. La segunda opción en ese menú va a ser busco ayuda. Así sabemos que esta persona probablemente no tiene ahorros o probablemente no nos quiere decir que tiene ahorros y está buscando ayuda financiera, lo cual es lógico, es una respuesta lógica que muchas veces ocurre con los clientes. Y finalmente le damos la opción de que si entiende que tiene dinero pero no es suficiente y aún así necesita ayuda, pues le damos la opción de que ponga ambos, un poco de ambos. Bien, tenemos un caso muy parecido al caso de el rango de crédito. Vamos a tener que almacenar estas respuestas en la variable que hemos creado para los ahorros. Luego vamos entonces a ir al menú, a las opciones de crear, de agregar nuevos elementos y vamos a agregar una nueva action. Es un proceso bastante repetitivo. Una vez que ya lo hemos aprendido, pues entendemos que es mucho más fácil la próxima vez. Vamos a llamarle a esta, tiene ahorros y como habíamos visto con anterioridad, la acción lo que hace es setear un campo. ¿Con qué va? O sea, ¿qué campo vamos a seleccionar? Bueno, el campo Savings, que ya lo teníamos definido por aquí. Has Savings. ¿Y qué valor le vamos a poner? Bueno, el mismo valor del menú. Tengo ahorros. No le preguntamos cuánto, simplemente le preguntamos si tenía ahorros. Vamos a hacer lo mismo, copiamos, duplicamos esa ventanita y la volvemos a duplicar para una ventanita por cada tres respuestas. La segunda ventanita es la misma respuesta, busco ayuda y vamos a decir que el valor que se va a almacenar es busco ayuda. Y lo mismo con la tercera. Un poco de ambos y el valor que vamos a guardar es un poco de ambos. En los tres casos, la variable es la misma. Si tiene ahorros, lo único que se diferencian es el valor que se está almacenando, que depende precisamente de la respuesta que dio el cliente. Cuando el cliente o el usuario selecciona tengo ahorros, pues entonces lo va a llevar a la acción, al elemento acción, tiene ahorros y se va a guardar el valor tengo ahorros. El segundo elemento, busco ayuda, se va hacia el segundo action y el tercer elemento, un poco de ambos, se va hacia el tercero. Ya una vez que tenemos que tiene ahorros, la ubicación, estamos listos para darle una respuesta al cliente con la precalificación. En realidad estábamos listos desde que tuvimos su ingreso y su deuda. Sin embargo, como había mencionado con anterioridad, es importante entender otros elementos dentro del perfil de comprador y poder saber qué tan listo está este cliente o no. Estamos listos nosotros entonces para obtener ese valor de precalificación y eso se hace con una fórmula. La fórmula que vamos a estar viendo en el día de hoy es un cálculo bien básico, me gusta llamarlo como el cálculo de precalificación con aritmética básica, y esta precalificación no está limitada únicamente a ese cálculo, se pudiera hacer un poco más compleja, pero en nuestro caso queremos hacer algo bien simple porque como ya sabemos, no es un objetivo de esta presentación pre-aprobar al cliente, sino simplemente darle un número que lo anime a comprar, pero un número también que sea razonable, un número que esté acorde con la información que él nos ha proporcionado. Luego entonces el siguiente paso va a ser el paso en el que vamos a realizar el cálculo de la precalificación y va a ser también con un action. En este action es diferente a los action anteriores porque va a ser un action en el que vamos, en vez de setear un valor, en vez de setear un valor directamente, lo vamos a setear a través de una fórmula. O sea, no lo vamos a setear a partir de una respuesta de un cliente, sino a partir de una fórmula. Vamos a seleccionar el campo que habíamos creado, que es el Purchase Price. Y en vez de setear
este purchase price con un número, los otros anteriores que habíamos usado eran campos numéricos, en este caso, perdón, campos de texto, en este caso un campo de número. En las opciones que nos da un campo de número con el set user field son diferentes a la del campo de texto. Aquí se puede setear un valor fijo, numérico, incrementar el valor actual con otro número, o sea, por otro número, decrementar ese valor actual con otro número, o simplemente usar una fórmula personalizada. En nuestro caso estamos haciendo una precalificación basada en fórmula. Vamos a poner entonces Use Custom Formula. Y hay algo importante que quiero hacerles notar aquí, y es que los campos que podemos usar en la fórmula, si dan clic sobre estas llavecitas, se pueden ver. Aquí vemos que los números, los campos numéricos que tenemos en la actualidad definidos en nuestra carpeta Prequalification es Monthly Def, Monthly Income y Purchase Price, que es precisamente la que estamos tratando de setear. ¿Para qué hace falta esto? Porque cuando vayas a usar la fórmula, si quieres reusar los valores que ya el cliente proporcionó, pues lo vas a poder usar a partir del uso de las variables dentro de tu fórmula. La fórmula para el cálculo del ingreso va a ser, voy a simplificarla aquí, luego la voy a completar, va a ser el ingreso mensual, el ingreso dividido entre 2 menos las deudas mensuales, y todo eso lo multiplicamos por 100 y le agregamos 20.000. ¿Es un cálculo exacto? No, es simplemente una aproximación en la que estamos usando un 50% de DTI como máximo DTI para el cálculo de su capacidad de compra, y además de ello estamos simplemente generando un valor que es bastante cercano a los números que se obtienen en la realidad cuando compra con las tasas del día de hoy, junio 8 del 2025. Estas aproximaciones pueden variar, por supuesto, en función de cómo se mueve el mercado y las tasas de interés. Bueno, la variable de ingreso no se llama así. ¿Cómo se llama? Se llama monthly income. Y es eso lo que vamos a poner entonces en esa fórmula. Le di clic sobre el texto y cuando doy clic aquí va a reemplazar a ese texto. Doy clic sobre deudas y busco qué variable estoy almacenando las deudas del cliente, y cuando doy clic va a reemplazar ese texto con el valor de la variable. Es una manera bien fácil de escribir la fórmula sin tener que saber cómo hacerlo. Sin embargo, si en algún momento desean aprender a hacerlo, desean hacerlo por su propia cuenta en la fórmula, la manera en la que se accede directamente desde el texto, desde este campo de texto, a los campos de las fórmulas, es abriendo una llave y escribiendo el nombre de la variable, PQ, Monthly Income, por ejemplo, lo selecciona y ya ahí también pueden hacerlo por esa vía. Si la fórmula tiene un problema como en esta, donde después del más 20.000 no puse ningún símbolo y luego de eso aparece una variable, pues le va a indicar a ustedes que chequee porque la fórmula tiene un problema de sintaxis. Borro y automáticamente se fue ese problema de sintaxis, y ya aquí tenemos la fórmula donde el ingreso de la persona y la deuda nos permiten determinar para qué valor máximo de casa podría calificar, con un estimado que ya sabemos que es un poco subjetivo, pero es bastante cercano a la realidad. ¿Cómo conectamos esto con nuestro flujo? Pues bueno, anteriormente ya el cliente había dado una respuesta. Nos vamos en ese siguiente paso, nos vamos hacia el cálculo, y hay una evidencia aquí, es que esto no depende en lo absoluto de la respuesta anterior, pero sí es la continuación del flujo. Una vez que él dio cualquiera de estas respuestas, hicimos el cálculo y vamos pues entonces a el último de los mensajes. En este sí vamos a aprender una nueva técnica, y para hacer un poquitico más completa esta presentación, vamos a crear un mensaje como ya habíamos creado con anterioridad, que se llama, o sea, el mensaje, perdón, de las opciones Instagram. Antes de esto voy a hacer un renombramiento a esta carpeta, a esta acción, y le vamos a poner el cálculo de precalificación. De esa manera ya sabemos que si miro los detalles del action, con el nombre sabemos a qué se dedica. Bueno, ya tenemos el valor de la precalificación calculado, ya tenemos la información del cliente almacenada, ya vamos a ver cómo almacenamos esa información. Puesto todo sobre la mesa, entonces pues podemos decirle que ya tenemos su información lista para enviarse. Perfecto, ya tengo todo lo que necesito para hacer mis cálculos. El usuario no sabe que ya el cálculo lo hicimos, y esto ocurre instantáneamente, en fracciones de segundo. Luego le vamos a hacer, por supuesto, creer al cliente, al usuario, de que este cálculo toma cierto tiempo realizarlo, y eso nos permite también hacer interacciones un poco más completas para probablemente obtener alguna información extra que querramos o que necesitemos. Una vez que ya tenemos este mensaje, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a aprender a hacer algo nuevo, y es poner un tiempo de espera, como hacerle entender al cliente de que estamos haciendo el cálculo. Vamos a poner ese tiempo de espera en 3 segundos. Luego ya vamos a ver cómo esto hace que la conversación sea más natural y no sea
montón de mensajes llegando uno automáticamente después del otro, que parezca de verdad que parece un robot. Ya le pusimos un primer mensaje, ya tengo todo listo para hacer los cálculos y ahora le vamos a agregar un nuevo texto, un nuevo mensaje después de la pausa, donde le vamos a decir, permíteme hacer unas cuentas para obtener el valor máximo de casa que puedes comprar. Esta es una buena oportunidad para capturar alguna información que sentimos que es súper importante capturarla porque ya el usuario tiene la atención de recibir el número que está esperando. Entonces podemos tomar esta oportunidad para hacer una nueva colección de datos y capturar, por ejemplo, alguna información como su email o su teléfono donde podamos comunicarnos una vez que el usuario cierre el flujo, podamos mantener una vía de comunicación y no simplemente esperar a que el usuario nos contacte a nosotros cuando esté listo para comprar o cuando crea que está listo para comprar. Luego vamos entonces a ponerle un mensajito como para tratar de capturar esa información. Vamos a decir que, por ejemplo, el usuario nos proporcione su número de teléfono o su email. Normalmente las personas son más sensibles a dar su número de teléfono que a dar su email. Entonces, yo trataría de primero capturar su email y quizás es una automatización más adelante o quizás esa persona nos llame y podamos entonces comunicarnos por otras vías. También ustedes en algún momento pueden hacer integraciones con WhatsApp que son menos sensibles para los usuarios y pueden entonces también capturar el número de teléfono a través de esa integración con WhatsApp. Vamos a preguntarle al usuario lo siguiente. ¿Tienes un número, perdón, tienes un email donde podamos enviarte esta información y más detalles sobre el proceso de comprar casa? O podemos hacer algo que resulte más atractivo. Podemos decirle, tienes un email a donde podamos enviarte, además de tu precalificación, donde vamos a hacerlo más cercano, donde pueda enviarte, además de tu precalificación, mi guía para primeros compradores. Y ahí le podemos poner un texto como especialmente diseñada para personas que están comprando su primera casa. La respuesta del cliente, en este caso nosotros no definimos un campo de teléfono. No habíamos definido en nuestra definición de campo un campo de teléfono. ¿Por qué? Bueno, porque ya ManyChat tiene predeterminado los campos email y teléfono como unos campos que siempre van a existir independientemente de si usted los crea o no. Entonces vamos a guardar la respuesta del cliente en el campo email. Además, vamos a guardar el email. O sea, vamos a decir que el usuario va a estar autorizado, o sea, está autorizando a usar su email para comunicación y eso nos permite enviarle luego correos de marketing, etcétera. Y bueno, finalmente, la persona, tenemos aquí unos mensajes de validación que deberíamos traducir para si la persona no entra un email correctamente, la automatización le responda con que debe corregirlo y vamos a poner eso en español. Por favor, entre un email o una dirección en formato correcto. Ejemplo, me@mail.com. Y si la persona no quiere proporcionar esa información del email, pues entonces le damos la opción de saltar. Si él se equivoca hasta tres, o sea, vamos a darle la opción de equivocarse hasta 3 veces o hasta 5 a la hora de entrar el email. Ya eso es una configuración adicional que pueden poner. Una vez que ya pusimos esa respuesta o definimos esa respuesta como que se va a guardar como email, vamos a agregar un nuevo campo donde vamos a, por supuesto, dar la impresión de que se está calculando todavía y ya finalmente le damos su respuesta. Vamos a agregar un último mensaje. Vamos a poner un delay anteriormente a ese. Fíjense que pueden arrastrar los elementos dentro de la misma barra. Después que respondió el email, vamos a darle un tiempo aquí, digamos, de 1 segundo. Y calculando, vamos a darle otro delay. Esto es opcional. Ustedes pueden hacer los mensajes uno detrás del otro, pero a mí me gusta poner los delays para que parezca la comunicación más natural.
finalmente, vamos a poner felicitaciones, un texto, felicitaciones. Estás precalificado para la compra de una casa de hasta, y ahí podemos usar los campos, y esto es algo que quería notar que no lo hemos usado anteriormente. Podemos decir felicitaciones, Juan. ¿Cuál es el nombre de Juan? Bueno, el nombre de Juan ya fue almacenado porque vino desde la misma interacción que se hizo con Instagram. Ya el software lo guardó el nombre de esa persona, o al menos el nombre que tiene en Instagram. Podemos usar Juan Pérez o sencillamente algo más cercano como Juan, su first name. Felicitaciones, Juan. Estás precalificado para la compra de hasta. Y aquí sí tenemos que entonces seleccionar el campo donde guardamos el valor de compra, que era Purchase Price. PQ Purchase Price. Luego, este texto se vería: felicitaciones, Juan, estás precalificado para la compra de una casa de hasta 300.000, 200.000, 500.000. Sería bueno ponerle un símbolo delante que represente dinero, y ya con eso le estamos dando entonces la información que él está esperando. Claro, la persona recibió el dato, y ¿qué es lo siguiente que va a hacer? ¿Qué es lo siguiente que haría? Pues tenemos que darle la oportunidad de que él nos muestre una intención o una desilusión a partir de esa información. Si lo que le dimos le parece bien, pues sencillamente vamos a crear una interacción a partir de ahí. Si lo que le dimos le parece mal, le parece un valor bajo, pues también entonces vamos a tener que crear una interacción a partir de ahí. Ya esto es un paso que es opcional, que no es del todo necesario, pero que nos permite refinar el resultado de nuestra automatización, pero sobre todo nos permite crear un último vínculo entre el posible comprador o el que simplemente está tonteando y quiere probar el flujo, pero no necesariamente está interesado. Pues ahí vamos entonces a poder identificar cuál es la verdadera intención del cliente y, por supuesto, cómo vamos a poder usar esa intención para crear una posible compra. Vamos, antes de hacer eso, a conectar el último paso de la acción del cálculo de precalificación con nuestro mensaje. Ya vamos a ver dentro de unos instantes cómo se ve todo esto que hemos creado. Miren qué interesante, es un flujo que comenzó por aquí, tuvo varios caminos, pero todos los caminos, como dice el dicho, conducen a Roma. Bueno, aquí todos los caminos nos conducen a nuestro valor de precalificación, pero sobre todo a entender ahora qué quiere hacer el usuario a partir del valor que le dimos. Vamos a agregar una última pregunta en este Instagram Message, donde vamos a entender cuál es esa intención con la que finalmente él se va a quedar. La pregunta que le vamos a hacer es: vamos a darle, antes de eso, creo que es una buena manera vamos a darle a él un tiempo de unos 2 segundos, 3 segundos, para quedarse pensando en el número que le dieron. Vamos a decir que 3 segundos le vamos a dar para que se piense el número, lo procese, la información que le estamos dando, y ahí le preguntamos: ¿qué te parece? Bueno, aquí no vamos a colectar un dato, vamos a colectar un menú. Por tanto, la opción del texto es la más adecuada. Vamos a seleccionarlo nuevamente aquí y vamos a poner texto. Y en texto vamos a darle la opción dos opciones al menú, que él nos dé su criterio de qué le pareció el resultado, qué le pareció el número que le dieron, el resultado de la precalificación. La primera respuesta que le vamos a decir es genial. Ya eso nos dice que este cliente está contento, que él estaba esperando poder comprar un valor cuyo máximo valor, precisamente una casa cuyo máximo valor es ese que le hemos dado. Y la segunda opción que vamos a crear es aquella en la que el usuario nos va a entender de que, si bien ha recibido un número, esperaba más. Eso nos va a decir que este cliente, probablemente sus deudas están impactando sobre su capacidad de compra, probablemente su ingreso está impactando su capacidad de compra, pero también le tenemos que dejar ver que no necesariamente no está listo para comprar, sino que podemos asesorarlo y darle la oportunidad de subir esa calificación con asesoría profesional. Luego, vamos entonces a crear el siguiente paso, que va a ser un mensaje donde ya vamos a identificar, o vamos a darle la oportunidad de identificar qué es lo siguiente que él quiere hacer. Y ahí le vamos entonces a darle la oportunidad de interactuar con nosotros como realtors y poder recibir una asesoría personalizada y no quedarse simplemente con un valor de compra en los ojos. Vamos a crear un nuevo mensaje de Instagram y vamos a decir: si él esperaba más, le vamos a responder algo. Si él está bien con ese número, le vamos a responder algo también en función de esa respuesta. Bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es decir: si él esperaba más, vamos a responderle algo acorde con esa. Vamos a renombrar este anteriormente, resultado, vamos a llamarlo. Vamos a volver acá y decir que en este caso esperaba más.
Aquí no se permite la tilde en estos títulos, creo. Bueno, en el caso de que él esperaba más, vamos a darle un mensaje acorde. No te desanimes. Esta precalificación está basada en la información que proporcionaste. Sin embargo, con nuestra asesoría o con mi asesoría profesional y personalizada, podríamos lograr aumentar el valor de compra o tu valor de tu capacidad de compra. En el caso, y ahí conectamos ese mensaje, vamos a crear otro mensaje o simplemente vamos a duplicar este. Y en este caso a la persona le pareció genial, genial el valor que se le dio, pues vamos a darle un mensaje diferente acorde con ese estado de ánimo que tiene. Ya vieron que es un poquito molesto a veces ManyChat con este tipo de acciones de borrar. Yo en ocasiones lo que hago es que selecciono el texto completo, por completo, doy espacio y ya con eso resuelvo el problema de la ventanita que se abre. Bueno, esta persona nos dijo que es genial el número, pues nosotros decimos, qué bien. Una vez que has recibido esta buena noticia, ya creo, o una vez que ya has recibido esta buena noticia, estamos en una mejor, o estás en una mejor posición para comprar tu primera casa. ¿Sí? Todavía no le hemos dicho al cliente cómo va a interactuar con nosotros. Ahí es donde entonces va a venir el último de los mensajes, donde le vamos a permitir interactuar con nosotros. Lo primero sería entrar un texto donde le vamos a precisamente dar esa oportunidad. Para continuar, para continuar, ups, para continuar, creo que será una buena decisión que decidas cuál es el siguiente paso que deseas tomar. Quedo listo o lista, según quien esté creando esta automatización, quedo listo para ayudarte en lo que necesites. Primera opción, vamos a permitirle a esta persona que nos contacte a nuestra herramienta de nuestro perfil profesional, por ejemplo. No le vamos a dar nuestro enlace de Instagram, sino algo en lo que él tenga más información, como agendar una cita, como ver nuestra información personal para contactarnos, etcétera. Yo he mencionado en mis clases anteriores que Linktree, por ejemplo, es una de las herramientas que eh, nos permite mostrar un perfil online. Hay muchas herramientas de este tipo. Bueno, yo aquí voy a usar este enlace para el siguiente paso que voy a hacer en ManyChat, donde le voy a dar la opción a ellos de ir a mi perfil profesional. Esto es un ejemplo, ¿no? No es mi preferido porque no genera una acción. La persona va a ir, ve mi perfil y se sale, sencillamente, ¿no? Bueno, entonces, pero es una opción en la que quiero mostrarles cómo funciona un enlace hacia otro lugar externo. Vamos a agregar aquí un primer botón donde vamos a ver perfil. Si bien no genera una acción, al menos nos permite mostrar autoridad ante el cliente de que pueda ver que tenemos una presencia online y, por supuesto, una autoridad como realtors, ¿no?
Ver perfil va a ser el nombre del primer botón. La siguiente va a ser agendar una cita, agendar una llamada, agendar una cita o una llamada. Bueno, vamos a poner una cita. Y finalmente, recibir llamada. En el caso del perfil, lo vamos a llevar hacia la URL de Trusted Lender, de Linktree. En el caso, es más, vamos a probar algo, vamos a agregar algo que me gustaría probar aquí. En vez del perfil, vamos a poner lo que nos escriba, o sea, escribir al WhatsApp, chatear. Y finalmente, yo estas opciones las estoy poniendo porque ya tengo definidos los enlaces. Ustedes, cada uno de ustedes va a tener sus propios enlaces, de qué manera pueden interactuar con sus clientes y pues van a usar entonces esas opciones para rellenar este menú. Este menú, vamos a llamarle que es interacción o interactuar. Es un poco molesta esta ventana de ManyChat que se abre cada rato, pero bueno, ya sabemos que eso no lo podemos controlar. El paso del genial y el paso del esperaba más, igual nos van a llevar a ese menú. Chatear. ¿Cómo vamos a decir que el usuario se vaya hacia WhatsApp a chatear?